Shalom amigos, les habla Sergio Bacari del canal Bacari Suelto en Israel, otra vez con ustedes, otra vez en la tierra de Israel, otra vez aprovechando que estamos en la tierra de la Biblia, paseando con la Biblia en la mano. Gracias por participar y gracias a los que siguen visitando la tienda virtual del canal, la cual pueden comprar camisas como estas, gorro como este y mucha judaica. Amigos, lo que ven detrás mío es la tumba de Shimshon, es decir, de Sansón. Sí, de aquel juez de la Biblia. Aquí vamos a empezar el video y el video lo voy a terminar en otra tumba de otro juez. Me estoy refiriendo al profeta Shmuel, al profeta Samuel. Ambos son personas que tienen muchísimas cosas en común. Nacieron por un voto que hizo su madre antes o durante el embarazo. Y a pesar de que ambos son Nezirim, nazareos, tienen cosas en común, pero también muchas diferencias. Y el video que voy a empezar acá, lo voy a caminar por el bosque, viendo el recorrido que hacía Sansón, porque estamos en Során, el lugar donde él nació y se crió, y después vamos a ir a la ciudad donde vivió el profeta Samuel, y como les dije, vamos a terminar con su tumba. Antes de empezar, quiero aclarar un par de conceptos para que nos quede claro desde el principio. Nazir es una persona que es judía y que hizo un voto para entregar su vida a la vida de Dios. Cuando nosotros queremos decir nazir en español, tenemos que decir que es un nazareo o un nazareo. Cuando nosotros queremos hablar de un nazir, pero cristiano, entonces lo vamos a llamar monje. Y cuando nosotros decimos nazareno, nos estamos refiriendo a una persona que nació en Nazaret o se crió, como en el caso de Jesús, que se dice Jesús el Nazareno. Nosotros decimos a Nazaret, decimos Notzri, y en hebreo, nazareno vendría a ser Notzri. Ahora que aclaramos todo, vamos a empezar a pasear, como les dije, primero por el bosque y por esta ciudad Sorá, y después nos vamos para otro lugar a visitar al profeta Samuel, y vamos a hablar sobre las diferencias y sobre las cosas que tenían en común ambos Nezirim. Vamos. Amigos, mientras vemos la tumba de Sansón, Shimshon y su padre Manoach, recalco que en el judaísmo un nazir es un hombre o una mujer que hizo un voto para consagrarse a Dios, evitando ciertas cosas prohibidas para nazareos en la Biblia, como beber vino o comer uvas y derivados, que es lo mismo, cortarse el pelo o tener contacto con cadáveres. Todo eso durante un periodo determinado. Y ahora vamos a recorrer el bosque donde solía vivir Sansón, sí amigos, y ver versículos bíblicos relacionados con este personaje en los costados del camino. Es increíble que nosotros podemos tener la Biblia en la mano y repasar los versículos desde el mismo lugar de los hechos. Amigos, ¿quién en el mundo les ofrece algo por el estilo? Vamos. A diferencia de los monjes o los nazareos de otras culturas, el nazir judío puede tener relaciones sexuales, contraer matrimonio o poseer bienes muebles. La nezirut o el nazireato, creo que se dice, es un caso particular de voto y por ende hay leyes para ser considerado como tal. La palabra nazir, les cuento, viene de la raíz separado o renuncia y se refiere a que una persona renuncia a ser como el resto de gente que vive de una manera separada al resto de personas. Sus leyes están en Números, versículos 1 al 25. Como les contaba antes, hay líneas de semejanza entre los Nezirim, Shmuel y Shimshon, como también diferencias. Ambos fueron prometidos desde que estaban en los vientres de sus madres a Dios y son los únicos dos casos, si no me equivoco, en toda la Biblia judía. Creo que en la Biblia cristiana, Miriam o María hizo el mismo voto con su hijo Yeshua o Jesús. Ambos nacieron de madres que hasta ese momento eran estériles y ambas mujeres eran más dominantes que sus esposos, según los relatos de la Biblia. En ambos casos, Shimshon o Shmuel o Sansón y Samuel, Dios se les aparece a sus padres y los toma desprevenidos. No entienden el momento. Y otra cosa que tenían en común era el enemigo, los filisteos. Junto con eso, las diferencias entre ambos son cruciales. Mientras que Sansón trabajaba como un lobo solitario y no era un líder religioso, Shmuel, que fue juez y profeta, como un niño que creció en la familia del sumo sacerdote de la época en Shiloh,
juntó al pueblo y lo trató de unir para que se arrepientan, para que regresaran al camino de Dios. Algo fuera de lo común en tiempos de jueces. A diferencia de Shimshón, que luchó solo y golpeó al enemigo sin ayuda de nadie, Shmuel solía orar, hacer sacrificios y pedir por la victoria a Dios en tiempos de guerra, algo fuera de lo común, salvo los casos de la profetisa Dvora o Débora, que era una mujer, y Elí, que era muy anciano y ciego. Se podría decir que mientras que Shimshón está relacionado a la fuerza física, Shmuel se destacaba por su fuerza espiritual, siendo hasta el día de hoy considerado por el judaísmo uno de los profetas más destacados. Quizás el segundo después de Moshe o Moisés. Ejemplo, Irmiau o Jeremías, quien dijo del mismo: "Im yamod Moshe u Shmuel lefanai, en nafshi el ha'am hazeh. Shalach me'al panay veyatzeu". O el Salmos mismo cuando dice: Moshe be Aharón be Kehunab be Shmuel be Korei Shmo Korim el Adonai be Uyanam. Si hablamos de Shimshón y su nazierato, destacamos que fue un nazir con leyes especiales, ya que no fue él mismo quien hizo su voto para hacerlo, sino sus padres, como dije antes. Por hoy en el judaísmo, una persona que quiere ser nezir y adopta este tipo de naziriato, lo es por toda su vida y le está prohibido beber vino o afeitarse cualquier parte de su cuerpo. Por otro lado, él no tiene la prohibición de la impureza por cadáveres. Quien hace un voto para ser nazir al estilo de Shimshón no tiene marcha atrás en un futuro, es decir, es una promesa que hace por toda la vida. Y si hablamos de cómo era mirado el nezir en tiempos bíblicos, hay que decir solo cosas positivas. Amós, el profeta Amós, por ejemplo, cuando quiso hacer una analogía con la elevación espiritual, los usó como ejemplos a los nezirim junto a los profetas. En Lamentaciones, que leímos esta semana en el Muro Occidental, ¿se acuerdan? Los comparan con la nieve y la leche, y esa analogía de lo blanco es siempre buena, es siempre pura. Y ahora vamos a hablar de Shmuel, pero en la antigua Mitzpe, donde vivió y donde está enterrado. ¡Vamos! Otra vez, amigos, recorriendo lugares bíblicos desde el mismo lugar de los hechos, y mientras recorremos estas ruinas arqueológicas identificadas en el último tiempo con la antigua ciudad bíblica Mitzpe, les cuento que en una época en que las profecías y visiones escaseaban, Shmuel escuchó lo que en un principio creyó que era la voz de Elí, que lo estaba llamando durante la noche. Elí era el sumo sacerdote que lo adoptó con él para que viva en Shilo. Aunque el joven ministraba en el tabernáculo de Shilo, todavía no conocía la voz de Dios y su palabra no le había sido revelada. Las primeras 3 veces que Dios llamó a Shmuel, el muchacho le respondió a Elí. Elí entonces comprendió lo que estaba ocurriendo y le instruyó a Shmuel que le respondiera a Dios si lo volvía a llamar. Al final lo escuchó y Dios le dio un mensaje de juicio para que le transmitiera al mismísimo Elí. Al día siguiente, Shmuel dio su primer paso de fe, diciéndole al sumo sacerdote todo, aunque el mensaje era una mala noticia para él y toda su familia. La credibilidad de Shmuel como profeta se esparció rápidamente por todo Israel y Dios continuó revelando su palabra a su pueblo a través de este profeta. Los filisteos, eternos enemigos de Israel, atacaron al pueblo de Dios una y otra vez. Los hijos de Elí murieron en una de las batallas y el arca del pacto fue capturada y llevada a Ashkelón, luego a Ashdod y a toda ciudad de los filisteos, porque en cada lugar que estaba el arca de la alianza caía una plaga. Al escuchar la noticia de la muerte de sus hijos, Elí, el sumo sacerdote, también murió. Y después de varios meses, los filisteos retornaron el arca a Israel, donde permaneció en Kiriat Yearim durante más de 20 años, y paralelamente la historia de Shmuel tomó suma importancia. Cuando Israel clamó a Dios por ayuda contra los opresores filisteos, Shmuel les instruyó a liberarse de los falsos dioses que habían estado adorando todo ese tiempo.
Con el liderazgo de Shmuel y por el poder de Dios, pudieron derrotar a los filisteos por fin y hubo un momento de paz entre ellos. Shmuel fue reconocido como el juez de todo Israel. Y al igual que los hijos de Elí, los dos hijos de Shmuel, Yoel y Abía, que habían pecado delante de Dios por causa de la avaricia y pervirtiendo la justicia, ellos no pudieron heredar lo que su padre había querido. Shmuel había nombrado a sus hijos como jueces, pero los ancianos de Israel le dijeron que ya que él estaba demasiado viejo y sus hijos no andaban en el camino correcto, querían que Shmuel nombrara un rey para gobernarlos, así como las otras naciones. La reacción inicial a su petición le produjo un gran disgusto y él oró a Dios al respecto. Dios le dijo, ellos no te han desechado a ti, sino a mí me han desechado. Y lo hicieron para que no reines sobre ellos. Dios le dijo a Shmuel que escuchara la petición del pueblo, pero les advirtió sobre la forma como les trataría el rey que reinaría sobre ellos. Con el tiempo, Saúl, de la tribu de Benjamín o Biniamín, fue ungido por Shmuel como el primer rey de Israel. Aún así, Shmuel pidió a Dios una señal para mostrarle a Israel la maldad de elegir un rey terrenal que reemplazara a su verdadero Dios. Y después de un tiempo, Shmuel supo que Saúl había sido rechazado por Dios para dirigir a su pueblo a causa de la desobediencia del rey. Shmuel inmediatamente advirtió a Saúl que Dios ya había buscado un sustituto para él. Entonces Shmuel ungió a David, el hijo menor de Ishai. Shmuel murió antes de que David fuera hecho rey, aunque se juntó todo Israel y lo lloraron. Enseguida vamos a ir a ver su tumba y vamos a poder imaginar a todo el pueblo llorando en este mismo lugar. Amigos, podemos imaginarnos que tan desalentador debió haber sido para el joven Shmuel dar un relato honesto de su primera visión a Elí. Sin embargo, parece que incluso desde una edad joven, la lealtad absoluta de Shmuel era para Dios en primer lugar. Este profeta nos vino a enseñar que puede haber momentos en que nos sentimos intimidados por aquellos que están en autoridad, pero como Shmuel le demostró más de una vez, es Dios quien debe permanecer como nuestra prioridad. El mundo puede mirarnos con cinismo cuando seguimos firmes en nuestra fe. Sin embargo, podemos estar seguros de que Dios reivindicará a quienes han permanecido fieles a su palabra. Aunque Shmuel tuvo profundas reservas al permitir que el pueblo tuviera un rey, él se apresuró a consultar a Dios al respecto y acató su decisión. Amigos, los líderes en particular del ejemplo de Shmuel pueden aprender acerca del poder que obtuvo de su estrecha relación con Dios, producido por una excelente vida de oración. Shmuel fue un gran hombre de oración y por esa causa su pueblo lo respetó. Aunque Shmuel era consciente de la maldad en la vida de Saúl, él nunca dejó de orar ni llorar por él. De hecho, Shmuel describió como un pecado el no orar por las personas bajo su cuidado y no importa quién sea. El tema principal a lo largo de la vida de Shmuel es que solo Dios debe recibir la gloria y el honor. Y después de convertir a sus hijos en jueces, debió haber sido algo muy triste para Shmuel el saber que ya no eran aptos para dirigir. Cuando le resultó a Dios acerca de la petición del pueblo para tener un rey, no se dijo nada en defensa de sus hijos. Shmuel fue obediente a las instrucciones de Dios para darle al pueblo lo que ellos querían. Un versículo clave en la vida de Shmuel relata sus palabras al rey Saúl, que dice, y Shmuel dijo, se complace Dios tanto en los holocaustos y víctimas como en que se desobedezca a las palabras de Dios. Ciertamente, el obedecer es mejor que los sacrificios y el prestar atención que la grosura de los carneros. Según Shmuel, la obediencia a la palabra de Dios debe siempre tener nuestra prioridad. Y aquí, amigos, detrás mío está la tumba del profeta Samuel y como les prometí al principio, vamos a terminar el video. Pero antes de entrar y visitarla, quiero resumir la idea y contarles la conclusión, el consejo, la moraleja de este paseo. Mientras que Sansón se negaba a recibir ayuda de nadie, él tenía una actitud independiente y se negaba a rendirle cuentas de nada a nadie. Eso y sus intentos erráticos de liberación solo hizo de que los filisteos impusieran más atributos sobre su pueblo y la carga se hizo más pesada.
En cambio, el profeta Samuel trabajaba con el consenso y el consejo de otros. Él, cuando oró y Dios le dio una victoria impresionante sobre su enemigo, se negó a atribuirse cualquier crédito. ¿Y qué hizo? Agarró una piedra grande y la colocó entre dos ciudades, Mizpe y Sen, y la llamó Eben Haezer, es decir, la piedra de la ayuda, porque hasta aquí había llegado la ayuda de Dios. Impresionante. ¿Qué aprendemos con esto? De que nunca hay que caminar solo en la vida. Y si es con Dios, mejor todavía. Vamos a entrar a la tumba del profeta Samuel, lo voy a hacer en silencio para respetar el lugar y el momento, y con eso vamos a terminar el video. Les pido de que si les gustó, le den un me gusta y se suscriban al canal, amigos. Gracias, los quiero mucho. וגם כרבי יהודה שאפשר לפגוע מהם אז תחליט הבנו כמו רבי יהודה אמר כרבי יהודה יתעניין בנצמי הצם לצבא לצבוע לו לאדום וצבעו שחור שחור וצבעו אדום רבי מאיר אומר נותן לו דמי צמרות יהודה אומר נותן לו דמי צמרות רבי יהודה אומר עם השבע יתר על היציאה, נותן לו את היציאה, ואם היציאה היא יתרה על השבח, נותן לו את השבח. תלוי. אם עכשיו הוא צבע לו את זה באדום, וזה נהיה יותר משובח, משחור, אז אני אומר רבי מאיר, אני חייב לתת לו את הצבע, אבל אם זה לא יותר משובח, אם עכשיו שבוע אותו בקרצו ונגידה היחיד ולכאן נקדים הוא הגיע בין הפרקים לא רוצה מירור לבד ויכל לך יש מקום להקריקות שכרצינם אומר רק שרבי יהודה אומר אם כן מצד זה מסתכר בשינויו על האלה ידע על התחתונה עם השם שהביע בעצם